Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Sean bienvenidos a mi canal, su canal, el canal donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y analizamos los dramas que nos tienen al borde del asiento. Y precisamente hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de esos culebrones que nos ha tenido a todos comiendo palomitas, el drama en vivo entre Demet y su ex. Sí, señores y señoras, así como lo oyen. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada declaración, cada indirecta y no tan indirecta para entender por qué Demet, sí, la mismísima Demet, terminó pidiendo perdón en vivo. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos con este chismecito jugoso, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Ya saben que aquí les traemos el mejor contenido de farándula, noticias de celebridades y análisis profundos de los escándalos más sonados. Así que suscríbanse ya y únanse a esta familia de chismosos de corazón. No se arrepentirán, les prometo que aquí siempre tendrán un buen rato y un tema candente del que hablar. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. El drama entre Demet y su ex ha sido una verdadera telenovela turca de la vida real, llena de giros inesperados, momentos de tensión y por supuesto, mucho drama. Recordemos un poquito para ponernos en contexto. Demet y, bueno, sigamos llamándolo el ex para mantener el misterio y darle un toque de intriga, fueron la pareja del momento durante un buen tiempo. Eran jóvenes, exitosos, guapísimos, la encarnación de la almohadilla couple goals. Sus redes sociales eran un edén de amor, inundadas de fotos románticas, mensajes cariñosos, vídeos súper divertidos donde se les veía genuinamente felices y enamorados. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas moderno con filtros de Instagram y hashtags virales. Los fans estaban obsesionados, querían ser como ellos, vivir su historia de amor. Incluso se rumoreaba que estaban planeando boda y la compra de una lujosa mansión en las afueras de la ciudad. La prensa rosa ya tenía el titular listo. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. La fachada de perfección a menudo esconde secretos oscuros y realidades mucho menos glamorosas. Los rumores de problemas empezaron a circular como pólvora en las redes sociales y en los mentideros de la farándula. Que si él era demasiado celoso y posesivo, controlando cada aspecto de la vida de Demet. Que si ella estaba demasiado enfocada en su carrera, descuidando la relación y dejando a el ex en un segundo plano. Que si había terceras personas involucradas, coqueteos en sets de grabación y mensajes sospechosos en Instagram. El abanico de posibilidades era enorme. La imaginación de los fans voló creando teorías conspirativas dignas de una serie de Netflix. Y como suele suceder en estos casos, los rumores resultaron ser, al menos en parte, ciertos. De repente, ¡bam! Anuncian su separación a través de un comunicado oficial que parecía escrito por un robot, lleno de palabras bonitas y promesas de respeto mutuo, pero que en el fondo, no decía absolutamente nada. Una declaración genérica que buscaba calmar las aguas y evitar el escándalo, pero que en realidad, solo encendió aún más la curiosidad y el morbo del público. Y ahí empezó el drama, mis queridos amigos. Porque claro, una separación en el mundo del espectáculo nunca es sencilla y discreta. Se convierte en un circo mediático con personajes, escenarios y un público ávido de detalles. Las redes sociales, en lugar de ser plataformas para compartir momentos felices, se transformaron en el campo de batalla de una guerra fría llena de dardos envenenados. Indirectas sutiles, bueno, a veces no tan sutiles, mensajes ambiguos con dobles sentidos, fotos sospechosas que daban a entender mucho más de lo que mostraban. Un verdadero festival de pullas y provocaciones. Los fans, por supuesto, no se quedaron atrás. Empezaron a tomar partido, a defender a uno o al otro, a analizar cada movimiento con lupa, interpretando cada gesto y cada palabra como una pista clave para resolver el misterio de la ruptura. La cosa se puso tensa, muy tensa. Amenazas, insultos, ataques personales. La toxicidad reinó en las redes sociales, convirtiendo la separación de Demet y el ex en un auténtico lodazal. Pero el punto álgido de este drama, lo que realmente nos dejó a todos boquiabiertos y con la mandíbula desencajada, fue cuando Demet, en medio de una transmisión en vivo que era seguida por millones de personas en todo el mundo, pidió perdón. ¿Por qué? ¿A quién? ¿Qué había hecho para sentir la necesidad de disculparse públicamente? Esa es la pregunta del millón.
Y aquí es donde nos adentramos en el meollo del asunto, donde la historia se pone realmente interesante y jugosa. Para entender por qué Demet se disculpó de esa manera tan dramática y repentina, tenemos que analizar el contexto de esa transmisión en vivo, cada detalle de su lenguaje corporal y cada palabra que pronunció antes de soltar la bomba. Demet estaba promocionando su nueva película, un proyecto que le hacía muchísima ilusión y en el que había puesto todo su corazón y su alma. Estaba hablando de lo mucho que se había esforzado, de los retos que había superado durante el rodaje, de lo feliz que estaba con el resultado final y de lo agradecida que estaba con sus fans por el apoyo incondicional que le habían brindado a lo largo de su carrera. Todo parecía ir sobre ruedas, una entrevista tranquila y profesional en la que Demet se mostraba radiante y confiada. Pero de repente, como un rayo en un día soleado, alguien en los comentarios le preguntó sobre su relación con el ex. Una pregunta directa sin rodeos ni tacto, que rompió la atmósfera de armonía y sacó a Demet de su zona de confort. Demet, visiblemente incómoda, intentó evadir la pregunta con una sonrisa forzada, diciendo algo genérico sobre que ambos estaban bien, que se llevaban lo mejor posible y que le deseaba lo mejor en su vida. Una respuesta políticamente correcta que no satisfizo a nadie, y que solo sirvió para avivar aún más el fuego de la curiosidad. La presión de los fans era demasiada. Los comentarios seguían llegando, cada vez más insistentes y directos. Querían saber la verdad, querían saber qué había pasado realmente entre Demet y el ex, que había provocado la ruptura y quién era el culpable de todo el drama. Y ahí fue cuando Demet cedió. Como si se hubiera cansado de fingir, de ocultar la verdad detrás de una máscara de indiferencia. Respiró hondo, miró fijamente a la cámara, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, y dijo algo que nadie esperaba: quiero pedir perdón. Me equivoqué. Cometí errores y lamento mucho el daño que causé. Boom. La bomba explotó. Las redes sociales estallaron en 1000 pedazos. Los titulares no se hicieron esperar: Demet se disculpa en vivo, confiesa infidelidad, el ex en shock, ¿qué secreto oculta Demet? La noticia se viralizó en cuestión de segundos, convirtiéndose en el tema más comentado del momento. ¿Qué había hecho Demet para pedir perdón de esa manera tan pública y dramática? ¿Qué secretos ocultaba su pasado que la obligaban a humillarse frente a millones de personas? Aquí es donde empiezan las especulaciones, claro. Donde las teorías se multiplican y cada uno tiene su propia versión de la historia. La teoría más extendida, la más jugosa y la que más morbo genera, es que Demet se disculpó por haber sido infiel. Los rumores de una tercera persona, que ya mencionamos antes, cobraron fuerza de nuevo. Muchos creen que Demet tuvo un affair con un compañero de trabajo, un actor guapísimo con el que compartía escenas subidas de tono en la película que estaba promocionando, y que eso fue lo que detonó la ruptura. Una traición que el ex no pudo perdonar y que terminó por destruir la relación. Otra teoría, un poco menos escandalosa, pero igual de probable, es que Demet se disculpó por su comportamiento después de la separación. Recordemos que las indirectas en redes sociales iban y venían, como si estuvieran jugando al ping-pong con dardos envenenados. Quizás Demet se dio cuenta de que estaba siendo inmadura e impulsiva, que su actitud estaba perjudicando a ambas partes y que, en lugar de sanar las heridas, solo estaba echando más leña al fuego. Un mea culpa por haber participado en el circo mediático y por haber alimentado el drama en lugar de ponerle fin. También existe la posibilidad de que Demet se disculpó por algo que sucedió durante la relación, algo que nunca salió a la luz y que permaneció oculto tras la fachada de perfección. Quizás hubo una discusión fuerte y humillante, un malentendido grave que nunca se resolvió, una traición de confianza que dejó cicatrices profundas. Algo que, aunque no involucrara necesariamente a una tercera persona, sí dañó profundamente la relación y la hizo irreparable. Un secreto oscuro que Demet cargaba sobre sus hombros y que finalmente sintió la necesidad de confesar. Pero, ¿por qué pedir perdón en vivo? ¿Por qué no hacerlo en privado, a través de un mensaje sincero, una llamada telefónica o una carta escrita a mano? Aquí es donde entra en juego el factor de la imagen pública, la importancia de mantener una reputación impecable en el mundo del espectáculo. Demet es una figura pública, una celebridad con millones de seguidores que la admiran y la idolatran. Su imagen es su carta de presentación, su principal herramienta de trabajo. Y después de la separación y el drama en redes sociales, su imagen se había visto seriamente afectada, manchada por rumores, especulaciones y acusaciones. Al pedir perdón en vivo, Demet estaba tratando de limpiar su imagen,
de demostrar que era una persona arrepentida, que reconocía sus errores y que estaba dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos. Era una jugada arriesgada, sí, pero también una estrategia inteligente para recuperar el cariño y la confianza del público. Un intento desesperado por salvar su carrera y su reputación. Además, pedir perdón en vivo tiene un impacto mucho mayor que hacerlo en privado. Es un acto de humildad que llega a muchísimas personas, que genera empatía y que puede cambiar la percepción que se tiene de alguien. Demet sabía que sus palabras iban a ser escuchadas, analizadas y debatidas por millones de personas en todo el mundo. Y al pedir perdón públicamente estaba demostrando que realmente le importaba lo que pensaban de ella, que se preocupaba por el daño que había causado y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para enmendar sus errores. Por supuesto, la reacción a las disculpas de Demet fue mixta y polarizada. Algunos la aplaudieron por su valentía y honestidad. La felicitaron por reconocer sus errores y por tratar de enmendar la situación, considerándola un ejemplo de humildad y arrepentimiento. Otros, en cambio, la criticaron duramente por buscar atención y por convertir un asunto privado en un espectáculo público. La acusaron de ser falsa e hipócrita, de estar utilizando las disculpas como una estrategia de marketing para promocionar su película y de no sentir ningún remordimiento real por el daño que había causado. El ex, por su parte, guardó silencio. No hizo ninguna declaración pública sobre las disculpas de Demet. Algunos dicen que estaba sorprendido y confundido por el gesto, sin saber cómo reaccionar ante semejante demostración pública de arrepentimiento. Otros que no le creía ni una palabra, que pensaba que todo era una farsa y que Demet solo estaba buscando manipular la opinión pública para salir bien librada del escándalo. Lo cierto es que su silencio alimentó aún más la especulación y el morbo, dando pie a todo tipo de interpretaciones y conjeturas. En definitiva, el drama entre Demet y su ex ha sido un culebrón digno de Hollywood, una historia de amor, desamor, traición y perdón que nos ha tenido a todos pegados a las pantallas y comentando cada detalle en las redes sociales. Y aunque todavía quedan muchas preguntas sin responder, muchas incógnitas por resolver y muchos secretos por descubrir, una cosa está clara: Demet dio un paso importante al pedir perdón en vivo. Un paso que, para bien o para mal, cambió el rumbo de esta historia y que dejó a todos preguntándose qué pasará después. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet fue sincera al pedir perdón? ¿Creen que el ex debería aceptarle las disculpas y darle una segunda oportunidad? ¿Qué piensan que realmente pasó entre ellos y cuál fue el motivo real de la ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Ya saben que este canal es un espacio para compartir, opinar y, por supuesto, chismear un poquito. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo del drama entre Demet y su ex. Recuerden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y escándalos del mundo del espectáculo. Besos y abrazos para todos. Cuídense mucho y hasta la próxima. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo chismecito. Los quiero.